Bienvenidos a este primer episodio de podcast donde nos pondremos los lentes especiales, los lentes de la teoría de la comunicación. Con ello vamos a mirar cosas que están presentes en nuestra cotidianidad, como son las noticias, novelas, memes y lo que está de moda en este momento que son las campañas políticas. Todo esto para generarnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién habla? ¿Desde dónde habla? ¿Para quién habla? ¿Y qué efecto quiere producir en la sociedad? Abordaremos cómo la teoría de la comunicación nos ayuda a interpretar fenómenos sociales con ejemplos muy claros, desde la propaganda política hasta los fans de la saga de Harry Potter y las luchas sociales en Latinoamérica. Así que, comencemos. Empecemos por lo básico, y es entender qué es la teoría de la comunicación. Hablar de ella es hablar de los modelos e ideas que intentan responder una pregunta simple, pero que tiene mucho poder. Y es, ¿cómo circulan los mensajes en la sociedad y qué hace con nosotros? Uno de los primeros intentos por responder esto vino de Harold Laswell, quien de manera resumida expresó que consiste en quién dice, por qué canal y con qué efecto. Así que vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Un influencer político a través de la plataforma de TikTok. ¿Qué dice? Que las protestas solo generan caos. ¿Por qué canal? Como lo dijimos, a través de la plataforma de TikTok en un video no mayor a un minuto, editado con música dramática. ¿Dirigido a quién? A miles de jóvenes que scrollean sin parar su celular. ¿Cuál es el efecto que desea producir? Que vean las protestas como vandalismo y no como un reclamo social. Así que desde el inicio de la teoría de la comunicación, no solo se pregunta cómo se envía el mensaje, sino qué efecto social tiene, influir en la opinión pública, justificar o criticar al poder, integrar o dividir una sociedad. En este segundo bloque hablaremos de la aguja hipodérmica. En los años 20 y 30, la radio y el cine ganaron mucha fuerza, muchos pensaban que los medios eran casi todopoderosos. Entonces nace la idea de la aguja hipodérmica, que consiste en que un medio inyecta un mensaje a una masa pasiva y este mensaje produce efectos inmediatos. Un ejemplo de ello es imaginar la radio en plena guerra transmitiendo propaganda para hacer ver al enemigo como un monstruo inhumano. Solo basta con repetir este mensaje para que la mayoría de las personas crean sin cuestionar. Posteriormente apareció la teoría de los usos y grafitaciones, donde el público ya empieza a tomar parte dejando de ser pasivo y también empieza a elegir qué consumir de acuerdo a sus necesidades. Las teorías muestran un fenómeno social del consumo de los medios, como un juego de necesidades, usos y apropiaciones de la audiencia. Los modelos técnicos, la información, el ruido y el feedback. Otro aporte importante tiene que ver con la famosa teoría de la matemática de la comunicación de Shannon y Weber, quienes estudiaron cómo viaja la señal desde una fuente hasta un receptor y qué sucede cuando aparece el ruido. Coloquemos un ejemplo sencillo, una videollamada. Tu voz sale de manera clara, viaja por internet, se corta o se pixela, la otra persona probablemente recibe el mensaje incompleto o el mensaje inadecuado. Esto, llevado al mundo de la comunicación, podría ser una campaña de salud pública, que puede que no funcione, no porque la intención sea mala, sino porque el mensaje se pierde porque hay mucho ruido, como la desinformación, memes, entre otras situaciones. También es importante entender que la comunicación ocurre donde hay un campo de experiencias compartidas. En este siguiente bloque nos centraremos en el giro latinoamericano, la comunicación como mediación social. Hemos hablado de las teorías que nacieron en Estados Unidos y en Europa, pero ¿qué ha pasado en América Latina? Es la pregunta que nos surge. Resulta que en los años 60 y 70 los investigadores y educadores empezaron a construir un pensamiento propio. La crítica a los medios, a las experiencias de comunicación popular como las radios campesinas y las radios mineras. Es aquí donde aparece uno de los grandes pensadores de la comunicación latinoamericana. Estamos hablando de Jesús Martín Barbero, quien cuenta que la preocupación no estaba enfocada en cuántos televisores había, sino el papel que estos jugaban en nuestra sociedad. Posteriormente, esto se llamaría la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Se empieza a hablar de mediaciones, la familia, los barrios, las escuelas y la propia cultura, memorias históricas, la identidad campesina y afro y también la identidad indígena, además de los conflictos y las desigualdades sociales que se presentaban en Latinoamérica. Las telenovelas dejaron de ser un entretenimiento y empezaron a presentar situaciones cotidianas. La radio comunitaria empieza a tomar una gran relevancia y es allí que se ve la comunicación como un derecho y una herramienta organizacional de la sociedad.
Más recientemente, autores como Francisco Sierra Caballero hablan de una nueva comunicología latinoamericana, lo que significa de que muchos modelos universales de comunicación invisibilizan otras formas de comunicar. Otro ejemplo es que el campo académico tiende a mirar más a Hollywood que las radios comunitarias, o a ver más Netflix que los relatos de las comunidades de nuestra Amazonía colombiana. Aquí se propone pensar la comunicación como un bien común y una mediación solidaria. Cuando una comunidad indígena usa la radio y las redes para defender su territorio frente a proyectos mineros, no solo hace una campaña, está poniendo en juego otras formas de entender la tierra y la vida comunitaria. Finalmente, nos adentraremos en la era digital y las hipermediaciones. Este es un ecosistema actual, el de las redes sociales, las plataformas y los memes. Carlos Escolari nos habla que las hipermediaciones son un proceso de intercambio de producción y de consumo en entornos donde convergen muchos medios, lenguajes y sujetos conectados entre sí. En este punto, no solo la emisora o el canal de televisión son los que emiten. Son miles de usuarios produciendo contenido en múltiples plataformas como YouTube, TikTok y otras más, donde los algoritmos dan jerarquía a lo que vemos, convirtiéndonos en unos prosumidores. Consumidores que producen. Un ejemplo claro de ello es el mundo mágico de Harry Potter, donde se viven las hipermediaciones. No solo se leen libros o se ven películas, sino que hay un mundo extenso donde se hacen memes, se crean camisetas y se hacen concursos de sombreros, además de construir una narrativa transmedia. De esta manera hemos finalizado un viaje que nos deja una gran pregunta. Y es ¿para qué nos sirve todo esto en la vida cotidiana? Pues nos sirve para que la próxima vez que veamos un noticiero que llama vándalos a quienes protestan, una serie que genera estereotipos de ciertos grupos sociales, o un hilo en Twitter que simplifica un conflicto, nos detengamos un segundo y nos preguntemos, ¿qué modelo de comunicación está esperando aquí? ¿Qué realidad se está construyendo y cuál se está ocultando? ¿Qué relaciones de poder y resistencia se juegan en este mensaje? Si logramos hacernos estas preguntas, ya estamos usando la teoría de la comunicación no como algo abstracto, sino como una herramienta que transforma y lee los fenómenos sociales. Gracias por acompañarme en este episodio. La cita es para un próximo capítulo que nos permita ampliar la visión del ámbito comunicacional. Recuerden que los acompañó Willington Escobar. Hasta la próxima.